Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento espiritual, el evangelio que nos iba a aclarar todas las cosas. El evangelio que nos iba a dar el entendimiento necesario para nosotros entender qué era lo que Dios había ya planificado a lo largo de toda la historia para dárnoslo como herencia a los escogidos, a la familia de Dios, a los hijos de Dios. ¿Por qué es necesario entender que somos hijos de Dios? Porque cuando comienza el evangelio, comienza con el Hijo. Y todo aquel que recibe el evangelio es engendrado por esa doctrina. Por eso es que Pablo dice: aunque tengan muchos ayos, no tendréis muchos padres. Muchos ayos significa maestros, enseñadores. Aunque tengan muchos ayos, no tendréis muchos padres. Yo los engendré en el evangelio. Entonces significa que cuando una persona habla el evangelio, lo predica y la persona le cree, automáticamente es engendrado. Ahora, lo que vamos a aclarar es que el evangelio que se predicó o que se comenzó predicando, que se predicó primero, era el de Jesús de Nazaret. Eso significa que Jesús de Nazaret no pudo tener hijos, porque nadie le entendió la doctrina que él predicó. Cuando Pablo comienza, también comienzan unos a entenderle. Y Pablo por eso escribe eso: yo los engendré por medio del evangelio. Pero al final todos lo abandonaron. Entonces quiere decir de que todos los que eran escogidos, los que eran elegidos, no tenían el entendimiento. Por eso Pablo dice: yo ruego para que los ojos del entendimiento les sean alumbrados. Entonces, ahora, con el evangelio de Dios, porque ya no es el evangelio de Cristo, ni es el evangelio de Pablo, ni es el evangelio de la gracia, ni es el evangelio de la resurrección de los muertos o transformación, porque la resurrección de los muertos es un proceso. La transformación también es un proceso, es el mismo proceso. Cuando después de eso ya viene la doctrina del Padre, la doctrina de Dios. Por eso dice Jesús: yo voy a la casa de mi Padre, y allá muchos lugares hay. Yo voy a sentarme en lugares celestiales, y ahí donde yo esté sentado, también estarán ustedes. Todo esto que les estoy hablando es espiritual, es un conocimiento, es una posición. La enseñanza que tenemos para esta oportunidad se llama el nuevo nacimiento. No me voy a extender mucho en ello porque no he comenzado el tema. Pero los evangélicos decían que el nuevo nacimiento en una persona era cuando esta persona dejaba de tomar, dejaba de fumar, dejaba de bailar, dejaba muchos hábitos que por razón cultural aquí en Guatemala pues no se ven bien. Este había nacido de nuevo. Mentira, eso no era así. Hoy vamos a tener una enseñanza precisamente bien clara de cómo es el nuevo nacimiento. Antes vamos a ir a la siembra, porque ahora es necesario que se les enseñe la siembra hasta que comiencen a sembrar. De hecho, hoy vamos a hablar de los desobedientes y es un tema que tenían que estar. Era inevitable. El ser desobediente es por naturaleza y es porque Dios así lo quiso. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, verso 14 al 17. Pablo tenía las revelaciones del Espíritu. Él dice allá en Corintios 12: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo
Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre le es difícil explicar. Entonces Pablo tenía un conocimiento avanzado, por eso escribió muchas cosas. Él no lo entendió, pero lo escribió, porque era la inspiración de Dios. Y por eso Pablo habla de esta forma. Dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él dobla sus rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, no ante Jesucristo, sino ante Dios el Padre. Voy a seguir leyendo el 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos estamos parados en la tierra con un conocimiento celestial. Cuando dice que Jesucristo reconcilió los cielos y la tierra, es que en un solo hombre, un nuevo hombre, una nueva criatura, él puede estar viviendo en la tierra con el conocimiento celestial. Ese se llama hijo de Dios. Vamos a continuar. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oye bien lo que Pablo está rogando. No hay otra cosa. Hay un poder en el hombre interior que se llama evangelio, que se llama palabra de Dios. Ese es el único poder que Dios le ha ofrecido a sus escogidos, como lo dice Pablo. Si a ustedes le están hablando de gobernar la tierra, de que va a tener pisto, de que usted va... Bueno, si a usted le gusta el pisto, siendo bruto, pero allá en Eclesiastés dice que esa es una maldición. A quien Dios le da bienes sin sabiduría. Bueno, pero no es ese el tema. Vamos entonces a ver el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a leer el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué es lo que usted va a recibir como un don, como un conocimiento, como una herencia, como un regalo? Una sabiduría que le va a dar poder en el hombre interior. O sea que usted va a vivir sin problemas. Usted va a vivir con la sabiduría de Dios, saber cómo afrontar cada situación. Entonces, pero eso es cuando llegue el conocimiento del cual estaba hablando, del cual se le está dando. Así pues, que para que usted reciba eso, también es necesario que usted aprenda a sembrar. Porque hace 8 días decía, hablando Pablo también, si yo les doy a ustedes lo espiritual, fuera gran cosa si recibiera de ustedes lo material. Entonces, ¿por qué es necesario? Usted dirá en su mente, ¿cuál es la necedad de la pedidera? Mire, la necedad de la pedidera es que la palabra corra. No hemos podido ni siquiera hacer tarjetitas para promover, para promocionar el ministerio. Y este es el evangelio que tiene que llegar a todas las naciones. Esa es la necedad. Esa es la fregadera. Bueno, y hay otras palabras que pueda usted calificar la enseñanza de la siembra. Vamos a ir entonces al tema. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, oiga bien, fue un ofrecimiento para los judíos. Porque los judíos vivían bajo una ley. Vivían bajo señales, bajo milagros. Y todo lo que vieron
Eso hacían. Por eso usted mira mucha gente en el catolicismo haciendo penitencias, haciendo... esta palabra sale de Guatemala, pero en Guatemala hay un lugar que se llama Esquipulas. Y por el momento hay mucho guatemalteco oyendo esta enseñanza. Entonces esas romerías, eso que se les salían ampollas en los pies, los curas también hacían unos sacrificios de hincarse en maíz, golpearse, y eso era absurdo, tonto. Entonces, por eso era que Jesús les decía a los judíos que tenían que nacer de nuevo. Con los gentiles no fue así, porque los gentiles no tenían la ley de Moisés, los gentiles no hacían nada, ellos venían de una total libertad. Y les comienza a enseñar Pablo la doctrina del evangelio de carne y sangre. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Cristo ya resucitado, o sea, ya murió. Y él decía, antes de morir, esta es mi sangre, esta es mi carne, que por vosotros es entregada. Entonces, ¿por qué ese era el símbolo? Porque la doctrina que traía Pablo era de carne y sangre, del sacrificio que Jesús había hecho para que el gentil entrara gratis a oír el evangelio de Dios. En este tiempo el evangelio de Cristo, pero como Dios estuvo en todo, entonces eso significa que el gentil no tenía conocimiento de un nuevo nacimiento. El gentil lo que necesitaba era un cambio de mente. Se le enseñó la gracia, pero eso no era. Por eso fue que José Luis de Jesús mató a todos en la gracia. Murió él y murieron todos. Cuando resucitaron, entonces él anunció la transformación. Porque él no habló con judíos. Si él hubiera hablado a los dos pueblos, que no era su tiempo, entonces hubiera hablado también del nuevo nacimiento y la transformación, que es lo mismo. Solo que la transformación es para los gentiles y el nuevo nacimiento para los judíos. Después de esto, lo vamos a ver bien claro cuando lo estemos leyendo. Entonces, después iba a venir Dios. Por eso dice que Jesucristo le entrega el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos, judío y gentil, y todas las razas existentes. Ahora, este evangelio que yo estoy predicando es este que yo le digo. Aquí va para los judíos y para los gentiles. Por eso les voy a explicar primero el nuevo nacimiento con los judíos. Vamos a ir a Juan 3, del 1 al 7. Juan 3, del 1 al 7. Del 1 al 7 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto es bien importante. Nicodemo era principal entre los judíos. Dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo al principal entre los judíos, al fariseo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, con las prácticas que ellos tenían, con la ley de Moisés, con los milagros, con las oraciones, todavía los judíos hoy en día se ponen todo el día a donde sale el sol, no sé cómo está la cosa ahí, pero así lo están haciendo hoy en día.
Entonces, ahí no iban a ir a ninguna parte los judíos. Entonces le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, el judío, el fariseo, el más inteligente, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Mire la inteligencia que trae la práctica de Moisés y las costumbres judías. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. El agua es una palabra que limpia. ¿De qué limpia? De toda contaminación religiosa. ¿Por qué? Porque aquí en estas enseñanzas del Espíritu, aquí no hay pecado. Aquí no hay diablo, aquí no hay infierno, aquí no hay toda esa tontería que embruteció a todo el mundo. Continuamos. Entonces dice el verso 6, hablando Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nosotros tampoco entendíamos esto. Porque Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando hay una enseñanza de carne, da hijos de carne. Como dijo Pablo, yo los engendré en el Evangelio. Si Pablo engendró hijos, no eran hijos espirituales, porque a Pablo no le dieron el beneficio de conocer las cosas espirituales. Es más, ni a José Luis de Jesús se lo dieron. José Luis fue claro en decir, a mí no me ha subido esas cosas espirituales, esos beneficios de poder ver con los ojos del entendimiento. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué la necedad de que este es un cuerpo y este cuerpo va a ser purificado y que este no va a conocer muerte, que no va a ser? Mentira. José Luis no sabía nada de eso. José Luis dijo, a mí no me ha subido. ¿Cuál es la necedad? Bueno, sigamos porque si no nos atrancamos mucho ahí. Entonces, esto significa que el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Cuando usted oye estas enseñanzas, las entiende, sigue oyendo y se está congregando, usted es nacido de nuevo y del espíritu. Lo que dijo aquí Jesús. Antes no había nadie que fuera nacido del espíritu, porque la doctrina del espíritu no se estaba dando a conocer, no se estaba enseñando. O sea que ¿cómo iban a haber hijos del espíritu? En la transformación no hay, en la resurrección de los muertos no hay, en la gracia no hay, con Pablo menos. Estos son los hijos. Entonces hablamos ya de los judíos. Para los judíos era nacer de nuevo, para los gentiles era transformarse. Vamos a ir a Romanos 11:32. Todavía tenemos aquí tiempito. 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De hecho, Dios mató a todos para que todos tuvieran la oportunidad de resucitar y nacer de nuevo, como se lo dijeron a los judíos. Pero para el gentil era una transformación, es cambiar de forma, que es lo mismo.
dejar todo lo que usted aprendió en la gracia, dejar todo lo que le dijeron para entrar al Espíritu. Porque eso era carne. El Espíritu hasta aquí, hasta este evangelio que sale de mi boca, da hijos para el Espíritu. Entonces sigo leyendo. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, todos son desobedientes. Cuando entran a este evangelio, a esta doctrina, se les da la oportunidad de ser obedientes. ¿Quieres saberlo de mí? Yo no vine, a mí me trajeron. Por eso estoy aquí. Porque yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Como dijo Pablo, desde el vientre de mi madre, Dios ya me había escogido. Y aunque no le guste, ¿qué voy a hacer? Entonces dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, comenzar de nuevo. Corre, juega y va de nuevo. Todos tienen oportunidad de ser hijos de Dios, si oyen esta doctrina. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque todo esto que Jesús hablaba, nadie ni se lo imaginaba, yo menos. Ahora es que lo estoy entendiendo. Entonces dice, ¿o quién fue su consejero? Hay hombres, yo los vi, que se atrevían a decir esto no es así. Es que no puede ser, mira que teniendo yo la revelación del Dios Padre Todopoderoso, me rebatían que no podía ser así. Yo nunca contradije. ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos. Ahora bien, ahí termina lo que se le dio a los romanos. Los romanos eran gentiles. Ellos no eran judíos. Y no vamos a perder el tiempo en contarle que por eso Pilato no se pudo meter allá, que por eso los romanos... No. Los romanos eran gentiles, los griegos, también los de Grecia. Y así había los de Tesalónica, los de Corinto. Entonces todos ellos eran fuera de los judíos. Y ellos fueron metidos en desobediencia. Y ahora es que se le da la oportunidad tanto a judíos como a gentiles. Ahora mire cómo dice el capítulo 12, verso 1. Lo leímos hace 8 días, pero es necesario recalcar esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice allá? Para que por la misericordia de Dios todos tuvieran una oportunidad de dejar de ser desobedientes. Entonces dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, entregar su cuerpo en sacrificio vivo es entregar toda su sabiduría, todo su conocimiento. ¿Y por qué? Porque es basura. Porque eso no sirve. Todo lo que usted aprendió de Dios en la gracia, allá con Pablo y con los judíos, porque no le entendió a Jesús de Nazaret, sino a los judíos. Estos que tienen las religiones son una copia barata de los judíos. Y los evangélicos son copia barata de los gentiles, de los antiguos. Entonces por eso usted los mira fracasados en todo. El pastor después de 20 años resulta que se enamoró de la que cantaba de 19.
Eso pasa. Eso no es pecado. Que tiene una doctrina que no le ayuda en nada. Que más bien alimenta. No voy a hablar de la gracia. En la gracia se vieron cosas. Y muchos les encanta todavía la gracia, pues. Entonces, dice que entreguen vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 está el misterio. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para los judíos, ¿qué era? Una transformación. Los judíos no iban a nacer de nuevo. Porque dice que los judíos pedían señales y los gentiles buscaban sabiduría. Entonces a los judíos les dieron señales y había que dejarlas para nacer de nuevo. A los gentiles les dieron sabiduría, pero no era la sabiduría correcta. Por eso había que transformarse. Es bien sencillo. La transformación y el nuevo nacimiento es lo mismo, solo que era en un idioma y en otro. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otro lado no les van a predicar nada mejor que esto. Que no le guste, ese será su problema. Vamos a terminar con Efesios 14, Efesios 3, 14 al 21. Y ahora lo voy a leer todo. Dice, por esta causa, hablando Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es a través de lo que conocen. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la enseñanza para esta oportunidad. Y la verdad que es necesario a veces hablar o expresarse de esta manera, porque no se puede estar aquí con risitas, no. Si usted quiere estar feliz, contento, con risitas, ahí está el circo. Hay muchos predicadores que les gusta pasearse y no dicen nada, solo son palabreros. Otros que pierden el tiempo así a reír, y ahí les gusta a todos estar perdiendo su tiempo. Así pues que esto es sano y nutritivo. Nos declaramos como nos declara nuestro Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos declara sentados en lugares celestiales y bendecidos con toda bendición.